de América Latina y el Caribe, LAC IGF 13. Les recordamos que estamos grabando las sesiones en el idioma original. De esta forma, cualquier persona interesada podrá verla nuevamente en los próximos días en la página del LAC IGF. Las sesiones disponen de interpretación simultánea en inglés, portugués y español. Pueden acceder a la interpretación a través del globo terráqueo, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Ahí puede elegir el idioma. Comenzamos con la quinta sesión. Gobernanza de Internet, género e interseccionalidad. ¿Qué puede hacer el enfoque de género por las políticas de tecnología? Esta sesión tiene como objetivo discutir con la comunidad del LAC IGF cómo los enfoques de género pueden contribuir al desarrollo de políticas públicas y privadas de Internet y la implementación de tecnologías que se hagan cargo de una mirada interseccional que habilite de mejor manera el ejercicio de derechos de las mujeres y grupos LGBTQ+ en América Latina. Considerando que se trata de un tema novedoso en este espacio, la discusión buscará escuchar las perspectivas de los representantes de distintos sectores sobre preguntas orientadoras en la temática y casos en que estas problemáticas se manifiestan en forma concreta en la región. La sesión se dividirá en 3 partes. La primera, dedicada a comprender los desafíos e identificar las buenas prácticas desarrolladas por cada sector en cuestiones específicas como la violencia de género en línea y la inclusión y participación en el desarrollo de políticas. La segunda parte consiste en una discusión en pequeños grupos a partir de casos o escenarios hipotéticos que buscará pensar cómo cada sector podría colaborar en responder a los desafíos de la gobernanza de Internet a partir de una perspectiva de género en cada una de las situaciones presentadas. Para esta segunda parte, a la brevedad compartiremos en pantalla los datos de las nuevas salas de Zoom. Tomen en cuenta que, para acceder a estas nuevas salas, deberán desconectarse de la presente sesión y conectarse a una nueva sesión Zoom. Una vez dentro de estos grupos de discusión, se les estará brindando los detalles de participación. Al culminar el tiempo de discusión, deberán desconectarse de las sesiones de discusión y volver a conectarse a la presente sesión Zoom Webinar. Pedimos no compartir los datos, links ni passwords de estas sesiones. En caso de requerir alguna asistencia, podrán escribir en el chat de esta sesión Zoom. Finalmente, en la tercera parte, se hará una síntesis de las discusiones en los grupos de trabajo y se buscará recapitular sobre el contenido de la sesión para apuntar a posibles caminos hacia el futuro. Les animamos a todos los participantes que escriban sus preguntas en el panel Pregunta y Respuesta Q&A, ya que se atenderán en el momento oportuno. Damos paso ahora a nuestra moderadora de esta primera sesión, Yamila Venturini. Gracias, Claudia. Buen día a todas y a todos que se suman a esta sesión, la sesión 5 de la IGF, en la cual vamos a discutir el tema gobernanza de Internet, género e interseccionalidad. ¿Qué puede ser el enfoque de género por las políticas de tecnologías? Esta sesión es un marco en la IGF, es la primera vez que tenemos la oportunidad de discutir desde una perspectiva de género el impacto político que tienen discusiones técnicas, entendidas como técnicas, que ocurren en los distintos espacios de gobernanza de Internet. Nuestra propuesta es pensar de qué manera las temáticas de género inciden en las políticas y la gobernanza de Internet, y también el contrario, ¿no? Observamos casi que cotidianamente en situaciones que van desde ataques direccionados a determinados grupos, hasta temáticas de violencia de género en línea, hasta incluso el impacto que puede tener la digitalización y la automación en las políticas públicas, en los espacios del gobierno, a las mujeres
sobre y cómo estos grupos son particularmente afectados por estas políticas, ¿no? Entonces, se trata de un tema central que fue identificado incluso por la comunidad ampliada de la QGF como prioritario para esta edición del foro. Eh, Nuestra propuesta es pensar justamente cómo el género puede ser entendido desde una perspectiva interseccional que dé cuenta justamente de los grupos que son más afectados y a la vez más invisibilizados en los debates sobre estas políticas. ¿Cuáles son las voces ausentes en los espacios de gobernanza de Internet y de formulación de políticas de Internet? ¿Y cómo podemos actuar para que puedan ser debidamente representados y incidir en las decisiones? Para la primera parte de esta sesión tenemos un panel que va a discutir tres rondas, a partir de tres rondas de preguntas, y contamos con invitadas súper expertas en las temáticas muy experientes en su actuación en temáticas de género y tecnologías desde distintas perspectivas y desde su actuación en los distintos sectores también, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad técnica y el gobierno, el Estado. Eh, Tenemos hoy con nosotras a Anaís Córdoba, que es miembro del Taller de Comunicación Mujer, una organización feminista con sede en Ecuador. También tenemos a Carolina Caeiro, coordinadora de proyectos de cooperación y del espacio IT Woman del LACNIC. Tenemos también a Dania Centeno, que es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional por la Universidad de Utrecht, y actualmente es gerente de política pública para Twitter México y Latinoamérica. Y tenemos a Margarita Escobar, que actualmente es diputada en El Salvador, donde legisla, entre otros temas relacionados a tecnologías y derechos humanos, por los derechos de las mujeres. Voy a empezar inmediatamente la primera ronda de preguntas, invitando a que las panelistas intervengan a partir de este orden que yo propuse. Primero Anaís, luego Carolina, enseguida Dania y finalmente la diputada Margarita Escobar. Y para iniciar esta conversación quisiera escucharla sobre cómo ha sido su experiencia de involucramiento en temáticas de género y representación paritaria en la toma de decisiones sobre políticas públicas relacionadas a tecnologías, desde su participación en los sectores donde actúan más directamente, cómo perciben las posibilidades y los desafíos de participación en la formulación de las políticas relacionadas a tecnologías y la posibilidad o dificultad incluso de traer una perspectiva de género o implicaciones de género en estas políticas. Anaís. Buenos días, desde aquí, desde Ecuador es las 9 de la mañana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de parte del Taller de Comunicación Mujer, nosotras llevamos una línea de ayuda que se llama Navegando Libres por la Red, que hace acompañamiento feminista en casos de violencia de género digital, de manera presencial y remota, ¿no? En este último tiempo, obviamente, ha sido remota, a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas LGBTI, ¿no? Nosotras, como acompañantes de los casos, hemos visto la necesidad de poder hablar y mostrar que la violencia de género digital, que es, ¿no es cierto?, toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso, que se da por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, tiene un efecto directo y real en la vida de las mujeres, de las niñas, de las personas LGBTI. Es decir, que crea un efecto no solamente en su salud física, sino también en su salud mental. Y esto para nosotros ha sido como uno de los puntos principales para visibilizar dentro de la toma de decisiones de políticas públicas, ¿no? Dado que hay un debate alrededor de la violencia de género que no se entiende de parte de muchos y muchas operadores de justicia, muchos y muchas generadores de política pública, incluso personas dentro de las tecnologías, ¿no? Cómo esto afecta directamente en nuestras vidas. Y por eso mismo quisiera mencionar cómo es que se ve la violencia en la vida de las mujeres y de las niñas, niñas y personas LGBTI, ¿no? Una de las formas más comunes que nosotras hemos acompañado es el miedo y alejamiento de las tecnologías. Por lo tanto, estamos hablando que se genera y se abre mucho más la brecha digital,
¿no? Que es algo que nos interesa, sobre todo a las personas que estamos y que están haciendo política pública con respecto a las tecnologías, que disminuya. Sin embargo, la violencia de género, no nos olvidemos que incrementa esta brecha, generando el miedo al acercarse, porque una vez que ya se ha acercado y ha tenido el acceso, entonces suceden muchas agresiones de por medio, ¿no? Otra de los efectos directos en la vida de las mujeres, niños y personas LGBTI es el desmantelamiento de su cotidianidad, ¿no? La sensación de estar vigilados, vigiladas, sobre todo vigiladas, controladas, y de que muchas veces los agresores son personas conocidas, por lo tanto, se impide una confianza, o son personas desconocidas que saben información sobre ti y por lo tanto se genera esta sensación de control, ¿no? Y todo esto implica muchísimo estrés. Entonces, no solamente estrés de estoy estresada porque tengo mucho trabajo, sino un estrés continuo que genera ansiedad y además implica un alejamiento de la tecnología. Un alejamiento que tiene efectos en la educación, que tiene efectos en el trabajo, que tiene efectos y que aumenta, por lo tanto, las violencias estructurales hacia nosotras las mujeres y hacia las personas LGBTI, ¿no? Nosotras hemos realizado un proceso con Navegando Libres como taller de comunicación mujer de investigar qué es lo que pasa en el Ecuador con las violencias de género digitales y ver también cuál es la respuesta del Estado y de las distintas plataformas con respecto a lo que pasa aquí, ¿no? Lo que nos hemos encontrado es que si no existe un reconocimiento de las violencias de género, no existe, por lo tanto, tampoco un acercamiento a las violencias de género digitales. Es decir, es muy difícil que se puedan entender. A pesar de eso, dentro del Código Orgánico Integral Penal que tenemos aquí, existe un reconocimiento a algunas violencias sexuales digitales, como es el porno sin consentimiento en menores de edad, por ejemplo, la violación a la privacidad, pero estas no están siendo aplicadas porque no hay un reconocimiento y un entendimiento de parte de operadores de justicia y de parte de funcionarios públicos nuevamente de qué significa una violencia de género, aún menos una violencia de género digital. De manera que nuestra principal labor es que se pueda entender esto en conjunto. Eh, un poco para que se hagan idea, nosotras hemos calculado, obviamente con el sesgo de la situación, que 1 de cada 10 mujeres en el Ecuador no se encuentra cercana a las tecnologías, no tiene acceso y no tiene la posibilidad de tener acceso a las tecnologías distintas de las comunicaciones, ¿no? Esto implica que, por lo tanto, si tienen acceso van a recibir agresiones, pero si no tienen acceso es bastantísimo la cantidad de mujeres que no pueden acceder. Y esto me parece que es fundamental y está a lo largo de América Latina y dentro de la toma de políticas públicas, porque si tenemos una brecha tan amplia digital y de género, entonces es importante que tomemos en cuenta la interseccionalidad, porque obviamente no son todas las mujeres, sino más las mujeres que, por ejemplo, se encuentran lejos de las ciudades principales, las mujeres que se encuentran lejos de la tecnología porque no tienen un acceso económico a ella, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta visión desde nosotras, desde un enfoque feminista, obviamente toma en cuenta la interseccionalidad necesaria y como sociedad civil hacemos una demanda constante de que se reconozcan las violencias de género digitales, pero además que se reconozca la brecha de género que existen entre las tecnologías. En varios países de América Latina hay planes de digitalización que no involucran el tema de violencias digitales, peor aún de violencias con enfoque de género. Entonces creemos que es muy importante poder hacer este reconocimiento de parte de los distintos actores que generan políticas públicas, como son los proveedores, obviamente el Estado, principal actor, y también las plataformas de redes sociales, porque vemos justo la necesidad de que haya una respuesta desde todos los lugares para la mitigación de la violencia. Y eso que aún no he empezado a contar como los casos sobre violencia de género digital que han sucedido en momento de crisis COVID, ¿no? Creo que eso vamos a Anaís, verlo un poco adelante, pero sí. hasta ahí creo que es mi intervención. Perfecto, muchas gracias. Seguramente vamos a hablar bastante de la temática de violencia de género hoy. Gracias también por introducir todas las problemáticas de tecnologías asociadas a esta cuestión.
Ya dejo la invitación a las participantes y los participantes a que se sumen al grupo 4, que va a seguir discutiendo un poco las implicaciones de la violencia de género. Invito a Carolina entonces a que comente esta primera pregunta. Bueno, gracias Yamila por la presentación y bueno, también por la oportunidad de participar en el panel. En mi caso, bueno, como mencionaste recién, yo coordino el proyecto de mujeres en tecnología del LACNIC. LACNIC, para bueno, los que son más nuevos en el LAC-IGF, es el registro de direcciones de Internet de América Latina y el Caribe. Somos parte de lo que se conoce como Comunidad Técnica de Internet. Y bueno, nada, en primer lugar, antes de arrancar esta conversación, solo comentar que, bueno, nos parece muy bueno que LAC-IGF esté abordando la cuestión de género más de lleno, digamos, desde una perspectiva de gobernanza de Internet, y nada, poniendo el foco en debatir sobre cómo hacemos para lograr más diversidad en los espacios en los que se les da forma a Internet. Y bueno, nada, precisamente, bueno, desde una perspectiva de gobernanza de Internet, LACNIC lo que hace es coordinar el proceso de desarrollo de políticas que establece cómo se deben usar los recursos numéricos de Internet en América Latina y el Caribe, principalmente lo que es direcciones IP, y luego, bueno, vela por el cumplimiento, digamos, de estas políticas en la gestión de recursos numéricos que hacemos para la región, ¿no? O sea, esa es un poco nuestra función. Y bueno, en este contexto, el proyecto de Mujeres en Tecnología nace a partir de la necesidad de acercar más mujeres a la comunidad del LACNIC y de lograr una participación más activa de mujeres en los distintos espacios que facilita la organización. Yo siempre digo, digamos, que si hay una brecha en la participación de mujeres en el ámbito de tecnología, bueno, en la comunidad técnica esta brecha suele estar todavía más marcada y es quizás una brecha todavía, digamos, más dura, ¿no? Y bueno, así, digamos, como existen iniciativas o se están desarrollando iniciativas para atraer a mujeres a carreras de tecnología, a programación, etcétera, bueno, desde el LACNIC entendemos que es importante trabajar activamente también en el hoy y el ahora, y bueno, facilitar, digamos, una participación de género más diversa, tratando de mitigar las barreras que previenen la participación. Entonces, bueno, concretamente, un poco para ilustrar, les cuento algunas de las acciones que desarrollamos desde el proyecto de Mujeres en Tecnología. El año pasado lanzamos un código de conducta, que de hecho, al estar LACNIC en la Secretaría del LAC-IGF, es el código de conducta que aplica a este evento, que bueno, quizás parezca una iniciativa muy básica, pero digamos la existencia de este código de conducta busca garantizar que los espacios de participación organizados por LACNIC sean espacios seguros e inclusivos para mujeres y personas de otras diversidades sexuales. Entonces, bueno, como para ejemplificar esa, fue una de las primeras iniciativas que lanzamos. Y este año, bueno, por ejemplo, estamos trabajando activamente en abrir terreno también en lo que tiene que ver con la visibilidad y liderazgo de las mujeres en nuestra comunidad. Ahí tenemos, digamos, una línea de trabajo orientada, por ejemplo, a cuidar el balance de género en la agenda de nuestros eventos que estamos empezando a implementar, para, digamos, garantizar que las mujeres líderes de la comunidad participen de nuestras actividades, y también un poco para que cumplan un rol de inspirar a otras colegas quizás más jóvenes como role models o modelos a seguir. Y bueno, también el miércoles 14 de septiembre, la semana que viene, vamos a lanzar un programa de mentoreo para mujeres técnicas, un poco con este espíritu, digamos, de fogonear o preparar a la próxima generación de mujeres técnicas que, bueno, puedan jugar un rol activo en la comunidad del LACNIC y en la comunidad técnica en general. Así que nada, muy para iniciar la charla, estas son algunas de las acciones que estamos trabajando desde el LACNIC para impulsar, digamos, una participación más activa de mujeres en el desarrollo de políticas y estándares de la región. Excelente, Carolina.
Y también me parece súper conectado con lo que mencionaba Anaís de la necesidad también de pensar cómo avanzar en una mirada de género, una sensibilidad, una perspectiva de género desde los distintos sectores, ¿no? Y eso, para eso es fundamental que haya más participación en los espacios de la comunidad técnica y que tal participación sea también desde una perspectiva, desde un espacio seguro, desde algunas... también incentivada por ciertos ejemplos, desde programas específicos que permitan tal inclusión. Está muy, muy bueno escucharte. Paso la palabra entonces a Dania Centeno de Twitter, que nos comente un poco sus experiencias y sus perspectivas. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Yamila. Es un gusto estar aquí y poder platicar justo de cómo desde Twitter vemos esta problemática y qué es lo que hemos estado haciendo para enfrentarla. Como bien mencionaban al principio, creemos que este es un problema estructural al final que va mucho más allá. Hay muchas cuestiones que se tienen que atender y justo es un tema de entendimiento mutuo. Por lo mismo creemos que hay que involucrar a todas las partes, ahora sí que tienen algo que ver en esta situación. Y por lo mismo, por ejemplo, el año pasado firmamos un pacto para colaborar en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en México. Lo firmamos diversas cosas como parte de la industria, varias plataformas digitales. Y como parte de este pacto, pues nos comprometimos a ciertas cuestiones. La principal de ellas, desde mi punto de vista, es que intentamos trabajar constantemente con autoridades y con organizaciones de sociedad civil para capacitaciones, porque, bueno, obviamente en Twitter tenemos reglas para abordar cualquier tipo de comportamiento abusivo en contra de mujeres y en general cualquier tipo de comportamiento abusivo en la plataforma. Es un tema que nos preocupa muchísimo y hemos trabajado o estamos implementando nuevas acciones para ver cómo podemos mejorar en este sentido. Mejorar la salud de la conversación en la plataforma es una prioridad desde hace ya un par de años y justo estamos trabajando constantemente en ver cómo podemos mejorar en este sentido. Entonces, como parte de esta línea de acción, viendo que sobre todo en Latinoamérica el tema de violencia contra las mujeres está creciendo, fue que decidimos tomar una actitud mucho más proactiva y ver cómo podíamos formar alianzas con tanto otras plataformas como con autoridades y sociedad civil. Y entonces, como parte de esto es que el año pasado firmamos este pacto también junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y es lo que implementamos para ver cómo podemos mejorar aquí. Como les comentaba, tenemos reglas también porque obviamente somos una plataforma cuyo eje principal es proteger la libertad de expresión y por lo mismo vemos constantemente cómo suele haber un conflicto a veces entre la libertad de expresión y gente que cree que está haciendo uso legítimo de su libertad de expresión, pero en realidad está yendo más allá y puede incurrir en comportamiento abusivo o violencia contra las mujeres. Entonces, justo para encontrar cómo mediar esto es que, hemos trabajado en las reglas de Twitter que buscan atacar sobre todo cuestiones de seguridad, de autenticidad y de privacidad, y en seguridad es lo que entra todo lo que tiene que ver con violencia, incitación a la violencia y comportamiento abusivo, acoso. Aquí también tenemos todo lo relativo a cuestiones que vayan encaminadas a atacar a una persona por su género, por su orientación sexual, etcétera. Entonces tenemos canales para reportar este tipo de contenido y como parte del pacto que les comentaba es que damos estos talleres para explicarle a las autoridades cómo aplicamos estas reglas y los canales adecuados, ¿no? Porque justo como comentaban, muchas veces las mujeres tal vez acuden a las autoridades, pero estas tienen un diferente entendimiento de qué es violencia de género y qué no, y sobre todo cuando esto ya entra en el entorno digital hay todavía un mayor desconocimiento. Por lo mismo, tratamos de tener una comunicación constante con las autoridades para explicarles las reglas que tenemos y cómo pueden operar, porque, por ejemplo, para cuestiones de desnudez no consensuada, tenemos una vía de reporte casi directo que ni siquiera es muchas veces necesario que intervenga una autoridad, ¿no? Entonces también tal vez nos ha faltado comunicar esto un poco más, pero por lo mismo también tratamos de acercarnos a sociedad civil y darles talleres para explicar también estas reglas y cómo pueden reportarlas. También nos acercamos mucho a colectivos, sobre todo que se dedican a representar a mujeres que sufren violencia en las plataformas o que dan acompañamiento. Entonces, justo nuestras líneas de acción son principalmente capacitar a autoridades, a Policía Federal, a Policía Cibernética y también acercarnos a colectivos para explicarles nuestras reglas. También, además de esto, como hemos mencionado, para ver cómo podemos abordar más allá de la violencia que pasa en la plataforma, sino en general, como mencionaba, es un problema estructural
y como se sabe ha incrementado la violencia doméstica a partir de la pandemia. Entonces, bueno, esto fue inclusive desde antes de la pandemia, pero nos acercamos también a la Red Nacional de Refugios. Esto, bueno, particularmente aquí en México, pero también es un esfuerzo que queremos llevar a otros lados en la región. Esta institución es una coalición de refugios o de instituciones que se dedican a dar acompañamiento a mujeres que están en situación de peligro o que sienten que están en situación de peligro. Entonces nos acercamos con ellos para sacar una línea de ayuda a través de Twitter que funciona, es como un buscador. Entonces cada vez que una mujer acude a la plataforma y pone ciertas palabras clave que pueden denotar o que implican alguna cuestión de violencia doméstica, se activa como un aviso, una notificación que dice, estás en problemas, necesitas ayuda, comunícate con nosotras. Y te da un enlace directo a la cuenta de la línea nacional, bueno, a la línea de ayuda de esta red, o a su número telefónico. Entonces es otra forma en la que hemos visto que podemos apoyar a abordar esta situación. Es una línea de ayuda directa, entonces desde Twitter puedes conectarte directamente con este centro, la Red Nacional de Refugios, que las invito también a seguir esta cuenta porque justo se dedican a dar acompañamiento constante a mujeres en situación de violencia, y también estamos buscando aliados en otras regiones para ver cómo podemos ampliar este esfuerzo a otras partes de Latinoamérica. Y bueno, es como les comentaba, tenemos las reglas, tenemos los canales para reportar cualquier contenido abusivo o incitación a la violencia en Twitter. Damos talleres constantemente a las autoridades, a las organizaciones de sociedad civil, creamos este pacto con otras organizaciones, con otros aliados de la industria y con autoridades, sobre todo también para que haya una mejor comunicación entre plataformas y un mayor diálogo para que también veamos que tal vez una violencia que está o una situación problemática que está dando lugar en una plataforma no traslade a otra. Entonces también tenemos comunicación constante con nuestros aliados de la industria. Y bueno, eso es básicamente todo para ir ahora sí que empezando con la plática y muy contenta de seguir con lo demás. Gracias, Dania. Gracias por la introducción. Yo creo que tocas varios temas también que vamos a seguir discutiendo en los grupos. También invito a quienes se interesan por temas de moderación de contenidos y todo lo asociado a eso, que se sumen al grupo 2, que va a desarrollar más de esta discusión, y el grupo 4, como yo decía, va a pensar mucho estas cuestiones relacionadas a la violencia de género. Me parece que ya traes también algunas ideas y propuestas incluso de coalición multisectorial que podemos seguir explorando en esta parte de grupos, donde justamente la idea es que podamos pensar cómo desde cada sector podemos aportar a responder, o por lo menos a intentar dar cuenta o avanzar en responder a estos desafíos. Muchas gracias. Y gracias también por empezar a introducir el tema de la situación particular en la pandemia. Quizás yo ahora paso la palabra a la diputada Margarita Escobar, que cuente un poco sus experiencias ya desde el espacio de gobierno, en cómo los desafíos y cómo ha sido la experiencia de traer temáticas de género a las discusiones en que has podido participar, y también si ya puede ir contando un poco sobre las particularidades que trae la pandemia del COVID a la situación de violencia de género, otras situaciones relacionadas a los derechos de las mujeres en el caso de El Salvador y también en otros contextos que puedas conocer. Diputada, perdón, no te estamos escuchando. Si puedes activar el micrófono ahí abajo. Perdón, sí. Ahora sí. Decía, un gusto saludarles a todas. Gracias por las ponencias y a ti, Jamila, por la invitación, así como a todos los participantes. Soy una mujer política que tengo 14 años de estar en el Congreso de El Salvador y he vivido muchas experiencias que las voy a describir en una palabra: dolorosa, en cuanto a la violencia de género. Sin embargo, hay que reconocer que la evolución de la participación política de la mujer en los últimos años en América Latina, y de acuerdo a CEPAL, ha aumentado en 10 años aproximada un 8%. Esa es una muy buena noticia. En El Salvador, igual, la participación de las mujeres diputadas ha
se ha incrementado positivamente, pero hemos tenido que aprobar las mujeres leyes de cuota que exige a los partidos políticos presentar al menos el 30% de candidaturas de mujeres. Ahora bien, cuando introducimos el tema de violencia de género y el desarrollo digital, el desarrollo tecnológico, la noticia no es tan buena, porque estamos viendo una cosa alarmante, que la violencia de género digital es abrumadoramente fuerte, dura y grosera en todas las plataformas digitales. Y a una mujer política, la mejor forma de dañarla y de desestimular su participación en política es dañando su honor. Y lamentablemente las plataformas digitales han ayudado a exponer groseramente la violencia de género en materia de las mujeres políticas. Cualquier situación política particular o posicionamiento particular de una congresista se traduce de inmediato en un ataque duro contra la honorabilidad de esa mujer. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que muchas mujeres en política están silenciándose para evitar esos ataques a su dignidad y a su honor. El otro efecto es que esto tiene un efecto real y directo en la familia, porque los niños van a la escuela y los demás compañeros les empiezan a decir, mira, y tu mamá dicen que tal cosa, o tu abuelita tal cosa, y en la casa produce una desestabilización familiar que hace que la mujer esté tomando decisiones a la inversa de no participar en política para evitar el daño en su núcleo familiar. Esto para mí es grave, porque si por tantos años hemos luchado para que más mujeres estemos en política, ahí donde se hacen las leyes, la tecnología lo está llevando a la inversa. Entonces, tenemos otro problema adicional, la ausencia de leyes que protejan los derechos de las mujeres en las plataformas digitales. Esta ausencia de un marco legal se suma a un debilitamiento de un marco institucional que se ocupe y preocupe de la violencia de género en las redes o en las plataformas. Normalmente los tribunales no te aceptan como prueba de violencia una agresión que se haya producido en las redes sociales. Bien, entonces, ¿qué veo yo? Dado que el sistema es multi-stakeholder, la violencia contra la mujer viene por todos lados. Y los actores pueden ser agresores anónimos, pueden ser agresores tecnológicos, pueden ser agresores reales o pueden ser agresores ficticios, multiplicado en todas las plataformas, lo cual pone la violencia de género como un patrón de conducta en las redes. Y hablo de las mujeres políticas, específicamente, que es, digamos, el aporte que yo más conozco y mi experiencia. Nosotros, las mujeres salvadoreñas que hemos trabajado muy fuerte para aumentar nuestra participación, hemos logrado cosas muy grandes en el país. Tenemos un grupo de mujeres parlamentarias, políticas, todas diputadas, que hemos impulsado leyes, pero importantísimas en materia de protección de violencia contra la mujer o violencia de género también. Tenemos una unidad técnica institucional en la Asamblea Legislativa que le da soporte técnico y además asistencia a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Pero en el ámbito digital no tenemos mucho. Entonces, yo soy la presidenta actualmente de la Comisión de Economía y miembro de la Comisión de Hacienda. Veo los temas que tienen que ver con los presupuestos.
me he empeñado fuertemente en impulsar que El Salvador tenga una legislación tecnológica, porque no tenemos nada. ¿Qué dices, mi vida? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, estamos impulsando y ya casi estamos terminando la ley de protección de datos personales con perspectiva de género. La ventaja que no tenemos nada es que hoy, con el COVID, quedó evidenciado que la tecnología está aquí para quedarse. Pero si no resolvemos estos problemas de género y de violencia, me temo que la legislación que estamos produciendo se quede anticuada, porque no incluye estos problemas de violencia de género. Entonces, la ley de protección de datos personales incluye esa perspectiva de género y de violencia contra las mujeres. Hay otra ley que presenté hace unos meses y que es la segunda ley que vamos ya a empezar a estudiar. La titulamos la Ley de Acceso Universal a Internet. Las colegas hablaban de la brecha digital. Bueno, ¿cómo no va a haber brecha digital si el acceso universal a Internet como un derecho humano no existe para todas? Y esto está creando mayores desigualdades en las mujeres, porque ni siquiera pueden entrar a las plataformas para el estudio. El COVID ha cerrado todas las escuelas. ¿Cómo creen ustedes que están los niños atendiendo esto? Es por Internet. Y en los lugares más pobres y lejos, El Salvador es un país pequeño, pero no tiene acceso universal a Internet. Entonces, muchos están quedando sin educación porque no tienen ese acceso para recibir sus clases de manera virtual. Esta ley de acceso universal a Internet que estamos trabajando se complementa luego con algo que es muy innovador y yo espero de verdad sacar esta ley muy pronto, y son la protección de derechos humanos en Internet. Hoy por hoy se cree que los derechos humanos solamente se protegen cuando se dan en la vida real, pero no existe absolutamente ninguna legislación que obligue a la protección y promoción de derechos humanos en las plataformas virtuales digitales. Así que he introducido un proyecto de ley de derechos humanos donde se tipifica y tiene consecuencias penales o de otra naturaleza la violación de estos derechos. Y por supuesto, el derecho al honor, que está en la Constitución de la República de El Salvador, pero que no contempla la violencia al honor en las plataformas digitales, que, vuelvo a mi primer punto, es lo primero que le atacan a una mujer política. Hay otros proyectos que incluyen la economía digital con perspectiva de género, la economía, la sociedad del conocimiento es otro proyecto de ley que también tiene perspectiva de género. En conclusión, si nosotros no legislamos de acuerdo a lo que nos enseñó el COVID, en el sentido que hoy las plataformas están para quedarse, no para irse, y tenemos que legislar de acuerdo a esta nueva realidad para que todas aquellos marcos, políticas públicas o instituciones que en la vida real hemos logrado se ocupen y preocupen de nosotras y de la violencia de género, también tengan implicaciones cuando esto se viola en las plataformas digitales. Aquí me quedaría por el momento. Gracias. Gracias, diputada. Me parece que traes varios temas muy relevantes para la discusión en esta sesión. Yo recupero de manera muy fuerte la preocupación que traes con relación a la violencia política de género, que también desde derechos digitales en nuestras investigaciones estamos identificando que se multiplica a lo largo del continente como un patrón. Y si me permitieras una pequeña discordancia, muy pequeña, pero me parece como interesante, como una provocación es pensar no cómo las tecnologías van a viabilizar estas violencias, sino cómo ciertos grupos patriarcales, ciertos grupos conservadores van a utilizar las tecnologías en favor de la manutención de violencias que ya venían desde el ámbito
offline, por así decirlo, hasta el ámbito digital. Y me parece muy cruciales varias de las iniciativas que propones, que mencionas. Me parece particularmente interesante el pensar una ley de protección de datos con perspectiva de género y quizás esto también sea algo que podamos discutir en los grupos. Yo vuelvo ahora a Anaís, Carolina y Dania para que hagan sus comentarios sobre los impactos de COVID en el escenario desde la manera como lo vivencian en términos de violencia de género, pero incluso más allá, como traía también la diputada, pensando otros tipos de impactos que tiene esta migración al mundo virtual de manera más intensa en este periodo para las mujeres específicamente y desde esta mirada interseccional que también Anaís ya introducía. Si me permiten, yo estoy juntando las dos últimas preguntas que había compartido con ustedes en una, de modo que podamos ya en algunos minutos también poder aprovechar la discusión en grupos. A las participantes, los participantes de la sesión, les comento que para este momento de la sesión no vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, sino que la idea es que esta interacción se dé de manera aún más intensa en cada grupo que vamos a comentar ya enseguida. Así que le doy la palabra a Anaís. Gracias, Yamila. Perfecto. Algo que nos sucedió durante el COVID y que mucha gente dice, bueno, hay más violencia contra las mujeres y nosotras nos hemos dado cuenta que no es que hay más violencia, sino que la violencia que existe se encuentra mucho más visibilizada porque todo se volcó hacia el espacio virtual, ¿no? Entonces empezaron a poder identificarse con mayor cantidad de veces y es más recurrente los tipos de violencias, ¿no? Durante el COVID y durante lo que sigue siendo, nosotras seguimos aquí en Ecuador encerradas, básicamente, nos dimos cuenta de que no solamente el sistema de salud no funcionaba, sino que ningún sistema funcionaba y que las únicas respuestas venían desde sociedad civil. Y sin equivocarme, estoy segura de que esto sucedió en todos los países de América Latina. Entonces, de igual manera, nosotras, quienes hacemos parte del taller de comunicación mujer y acompañamos los casos, quien acompañábamos más o menos un aproximado de 3 y 4 casos de violencia de género digital al mes, empezamos a recibir entre 3 y 4 y hasta 5 casos durante una semana, ¿no? Entonces, si vemos la diferencia, este es el incremento de reconocimiento de las violencias digitales y la mayor cantidad de violencia se vio reflejada hacia la violencia sexual digital. Y aquí quiero hacer referencia justo a algo que mencionaba la diputada que me parece muy importante y es el tema de la educación, ¿no? Toda la educación y el teletrabajo se ve volcado hacia los espacios virtuales sin ningún tipo de protecciones en estos dispositivos. Por lo tanto, lo que empieza a suceder es que el incremento de casos que nosotros recibimos de violencia hacia niños a partir de los 5 años hasta los 10 años fue impresionante. Pero además, la escala de la violencia sucedió que los niños recibían violencia de género, porque obviamente había un tema de connotación de violencia sexual, y después las madres eran las siguientes víctimas, quienes se daban cuenta de la situación. Entonces, nunca, esto es algo que nosotras siempre mantenemos, existe un solo tipo de violencia como que está afectando, sino que se encuentran interrelacionadas, ¿no? Y siempre vienen una más. Entonces, no es solamente la difusión de imágenes sin consentimiento, sino, además de eso, la extorsión sexual. Y además de eso, el hackeo de cuentas, ¿no? Y esto me parece que es un punto muy importante porque los estados no lo han podido resolver. La educación no está resuelta en casi toda América Latina y en Ecuador menos. La educación a nivel de cómo se va a trabajar en este nuevo momento y en la virtualidad. Y muchos no saben nada no han traído la discusión sobre los datos públicos o sobre las maneras que la educación debería poderse dar como interacción, ¿no? A través de estas plataformas. Lo que nosotras sí hemos visto es que quienes están, digamos, haciendo muchos de estos grupos son grupos antiderechos, y ahí supongo que la diputada sabrá mejor que yo. Tenemos varios, no sé si ahí se me escucha, varios grupos antiderechos que hacen ataques masivos, e incluso muchos están organizados desde Centroamérica hacia el sur, ¿no? Hacia Ecuador, hacia Colombia, hacia Perú,
que suceden por medios digitales, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, nosotras nos dimos cuenta que como la mayor cantidad de violencia que estaba sucediendo es violencia sexual, necesitamos hablar sí o sí sobre el control y la dominación que esto implica, que la violencia sexual implica hacia los cuerpos de las mujeres y hacia los cuerpos que no entran dentro de la norma del hombre heterosexual blanco, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotras no solamente lo leemos como difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, sino todo lo que implica la violencia sexual, ¿no? Con connotaciones sumamente graves para el cuerpo, para la autoestima y para las relaciones de las personas que la reciben. Y en este ámbito creo que es muy importante que las plataformas de redes sociales donde se ha volcado la interacción social dentro de los momentos COVID puedan entender que nosotras somos las que estamos trabajando junto a las víctimas sobrevivientes y sabemos qué es lo que implica la ansiedad, ¿no es cierto?, de cuando no recibes una respuesta por una denuncia que haces en la plataforma. Entonces, nosotros hemos acompañado estas denuncias dentro de las plataformas, muchas veces sin respuesta, lamentablemente, pero creemos que es importante, y lo mencionaba, me parece antes Dania, ¿no?, que haya más interacción de sociedad civil con las plataformas de redes sociales, ahora mismo que hemos visto la necesidad de esta interacción que se traduce en la virtualidad, que ya existía, obviamente, pero que ahora fue mucho, digamos, en incremento, ¿no? Y quiero aquí hacer referencia a que hay una visión necesaria de que la violencia de género sucede en todos los países de América Latina, y de manera que si aquí no existe una oficina de las plataformas de redes sociales, porque Ecuador es un país chiquito, y ahí supongo que tal vez Salvador me entiende, tenemos un problema porque no podemos recurrir, ¿no?, a las plataformas. Y ya solamente con esto acabo, y es que nosotras creemos que las respuestas desde sociedad civil son muy válidas, y la exigencia siempre va a estar de parte de nosotras con un enfoque feminista hacia los estados. Lamentablemente Ecuador tiene una ley de datos públicos que se está discutiendo que no tiene en cuenta nada sobre género, pero nosotras nos mantenemos hablando sobre la importancia del Internet feminista, y por eso, solo con esto acabo, cuando nosotras hablamos de acompañamiento feminista en violencia de género digital, hablamos de llevar el caso, entender el caso, generar estrategias junto a las víctimas sobrevivientes, dar capacitación para que haya una mitigación de la violencia de género digital y buscar estas respuestas no solamente en el sistema penal, sino también en el sistema que tienen las plataformas de redes sociales y proveedores, y su responsabilidad, ¿no?, con respecto a democratizar los espacios virtuales y hacer de este Internet un Internet feminista. Excelente, Anaís. Muchísimas gracias por la intervención. Yo paso la palabra a Carolina, que va a comentar un poco más también cuáles son los desafíos para incluir una mirada interseccional de género que combine las distintas formas de vulnerabilidad, que incluyen origen racial, edad, condición socioeconómica, ruralidad, en las maneras en que se diseñan, se desarrollan las políticas, tanto las políticas públicas, pero también las políticas privadas relacionadas a Internet. Y enseguida escuchamos a Dania también sobre estos dos temas. Bárbaro. Bueno, gracias, Yamila. Bueno, en el caso, de la comunidad técnica, yo creo que se observa, digamos, muy, muy claramente que hay un desafío para lograr una mayor diversidad entre quienes participan, en nuestro caso, digamos, en el desarrollo de políticas y estándares de Internet. Y esto va a ser un poco el foco del grupo 1 de discusión, así que aprovecho para ya invitando a la gente interesada en ese tema a irse para ese lado. Lo que nos pasa, bueno, es que, digamos, cuando analizamos este problema vemos que el tema de género es una de las aristas, es uno de los frentes en los que falta diversidad, pero en realidad hay muchos otros, ¿no? Está, por ejemplo, el idioma. En nuestra región, querramos o no, predomina el español. Te vas a un espacio como el IETF y predomina el inglés. Entonces, bueno, hay un tema, por ejemplo, con el idioma que agrego se convierte en una barrera más. Luego también tenemos lo que es la representatividad geográfica. En América Latina y Caribe ciertas subregiones o países están menos representados. De vuelta te vas al IETF y bueno, justamente Juliana Guerra de Derechos Digitales, que va a ser la facilitadora de esta sesión que les decía recién, ha documentado muy bien este tema.
nada, te vas al IETF y bueno, se observa que también hay una baja participación, por ejemplo, de América Latina y el Caribe. Y esto en realidad un poco lo podemos extrapolar también, no sé, a la participación de mujeres, de personas, perdón, de comunidades rurales. Todo lo que mencioné antes de idioma y país también está atravesado por un tema socioeconómico. Y bueno, básicamente vemos, digamos, muy claramente múltiples capas que complejizan, digamos, el poder lograr una diversidad mayor en la gobernanza de Internet, que es precisamente este tema de la interseccionalidad. Y bueno, desde una perspectiva de comunidad técnica, ¿no? Y en este ejercicio de incorporar una mirada interseccional, yo creo que a veces estas desigualdades son tan estructurales que nos cuesta entender por dónde arrancar, ¿sí? O sea, como organización, sí, podemos decir, bueno, vemos una baja participación de mujeres en el proceso de desarrollo de políticas, ¿no? Pero cuando nos ponemos a investigar por qué eso pasa, nos damos cuenta que las causas son temas culturales, son los roles de género, es la baja participación de mujeres en carreras de ingeniería, son los techos de cristal y los suelos pegajosos en los trabajos, y entonces, bueno, como organización, digamos, te preguntas qué capacidad tenés de cambiar temas tan estructurales. Hace poco, bueno, desde el ACNIC hablamos con unas colegas en Argentina de una organización que se llama Bridge the Gap, y lo que nos decían es que las organizaciones se pueden, digamos, convertir en influencers o embajadores de ciertos temas, llevar ciertas banderas, y nada, me pareció, digamos, un acercamiento, digamos, muy acertado porque, digamos, las desigualdades que nosotros terminamos vivenciando como organización y como comunidad técnica, un poco, nada, nos interpelan, digamos, nos invitan al final del día bueno, a sumarnos, a impulsar cambios culturales y cambios estructurales desde nuestro lugar, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, nuestro código de conducta que mencioné antes, o por ejemplo, a ver, hace poco cambiamos en nuestro sistema de registro para eventos las opciones de identificación de género, de opciones binarias a la posibilidad de identificarse con otro género, que no sea hombre o mujer. Y nada, estos son, digamos, pequeños cambios, pero que garantizan, al menos que al interno de nuestra organización y nuestra comunidad, la participación intente ser un poco más inclusiva. Y bueno, desde el ACNIC, muy rápidamente, también se impulsan otras iniciativas más allá de la de género que buscan trabajar desde una perspectiva de interseccionalidad. Me gustaría comentarlas porque me parece que agregan, digamos, un poco, también, digamos, valor a la discusión. Les doy dos ejemplos muy puntuales. Bueno, primero, en los distintos programas de beca del ACNIC, especialmente en los que son para miembros de la organización, se hace un esfuerzo muy grande por atraer a operadores medianos y chicos de la región para que, digamos, las realidades de todos los actores del ecosistema estén representadas a la hora, digamos, de producir políticas. Y nada, para mí otra gran contribución que ha hecho la organización son los tutoriales hands-on, que se le llaman, sobre el proceso de desarrollo de políticas del ACNIC, que yo creo que al interno de nuestra comunidad, digamos, hace una gran diferencia, y que, bueno, nada, son talleres que buscan explicar cómo funciona el proceso de desarrollo de políticas, y bajar a tierra también las implicancias de esas políticas que están en debate, y bueno, esto contribuye al final del día a que la comunidad llegue, digamos, mucho mejor preparada para participar en los procesos de políticas. Así que nada, desde el ACNIC aportar esas visiones en términos de cómo abordar la interseccionalidad. Gracias. Ya paso la palabra a Dania, entonces. Pido que si puedes, Dania, hacer una intervención cortita, así vamos cerrando esta parte del panel, luego de escuchar a la diputada Margarita una otra vez, y enseguida pasamos a los grupos a los cuales ustedes están mucho más que invitadas también a seguir participando y compartiendo sus visiones. Sí, muchas gracias. Voy a retomar un poco de todo lo que se ha dicho para cerrar, y voy a tratar de ser muy breve, pero aquí hablaría de mi experiencia en general, no solo desde Twitter, sino, bueno, yo antes estuve en sociedad civil, estuve 3 años, y es muy interesante ver cómo funciona. También trabajaba sobre todo en temas de violencia de género y acompañando mujeres que sufrían este tipo de cuestiones en las plataformas, y ahora que lo puedo ver también todo desde una plataforma, lo que quisiera decir es que hay que tener mucho cuidado, ver cómo se puede brindar una efectiva protección a las mujeres, porque tanto estando en sociedad civil como estando acá, he visto que la tendencia suele ser a decir, vamos a regular, hace falta una ley para abordar este tipo de cuestiones, hace falta una ley específica para plataformas que busque, ahora sí, que tipificar agresiones que se cometen en el entorno digital. Y lo que he visto en ambas trincheras, o desde ambas trincheras, es que esto realmente suele ofrecer una falsa protección, porque el tener una ley no es la solución cuando es, como mencionaba al principio, un problema estructural.
Lo que hemos visto, o lo que yo he visto desde mi experiencia, que hace falta es más bien protocolos para que las autoridades no hagan tanto esta diferencia entre mundo en línea, mundo fuera de línea, porque al final una amenaza es una amenaza, se cometa en internet o se cometa en el mundo físico. Entonces hay que alejarnos un poco de esta como disparidad, de esta dicotomía, porque al final esto no ofrece una verdadera protección, porque da igual el medio en el que se cometa, la violencia es violencia, y si las autoridades no tienen esta perspectiva, estoy súper de acuerdo en que todas las legislaciones se tienen que hacer con perspectiva de género, pero no en el sentido de estigmatizar el uso de la tecnología y de creer que por entrar a internet todo es malo, y que efectivamente tiene efectos diferenciados, un impacto diferente, pero al final también tiene muchas potencialidades el uso de las tecnologías y el uso de internet. Entonces, para no perdernos las potencialidades que tiene, enfocándonos únicamente en tratar de tipificar todo lo que se comete ahí, más bien es no entenderlo como un mundo fuera de línea, mundo en línea, sino más bien tener los protocolos adecuados para que las autoridades, si les llega un caso, no digan, no, si subieron a internet no pasó. No, es más bien, es una amenaza, da igual dónde se cometió, ¿no? Entonces esa es la primera, porque también habría que tener más evidencia de si efectivamente teniendo una legislación se han atendido bien esos casos, porque dudo que es el ejemplo del feminicidio, se tipificó el feminicidio y no por eso está siendo mejor perseguido. Al final lo que hace falta es una verdadera intención de castigar este tipo de acciones, más que una ley que te diga que algo debe ser tipificado. También en cuestiones, por ejemplo, de derecho al honor hay que tener muchísimo cuidado, porque este tipo de legislaciones podrían llevar a restringir derechos como la libertad de expresión, la privacidad, y sobre todo, bueno, ahorita en el contexto de la pandemia, lo que hemos visto mucho de manera general es que muchas autoridades quieren sacar justo leyes para tipificar conductas que suceden en internet. Por esto te lleva al otro, ahora sí que al otro extremo de patrullaje en línea y de iniciativas que pretenden tal vez tipificar o castigar opiniones contrarias a ciertos gobiernos, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de narrativas y más bien tratar el discurso o modificar el discurso a algo que vea cómo potencializar el uso de la tecnología sin limitar otro tipo de derechos. Y bueno, para ser breve, nada más cerraría con eso, con ver cómo podemos brindar efectivamente una protección a las mujeres que sufren violencia. Y aquí uno de los enfoques fundamentales es cómo crear más alianzas, justo desde Twitter. Ahora sí, ya volviendo a mi papel de Twitter, lo que más funciona de verdad son los reportes. Entonces, por ejemplo, a NICE no teníamos el gusto, pero sin duda podemos tener tal vez una llamada después o algo para que por favor nos hagan llegar si han documentado o identificado casos en Twitter, para que veamos cómo podemos tejer más alianzas y estar en una comunicación constante para abordar este tipo de cuestiones en la plataforma. Entonces también es una invitación a todos los que están escuchando a que si identifican este tipo de contenido, por favor lo reporten. Si identifican cuentas abusivas, por favor lo reporten. Nuestras puertas siempre están abiertas. Mi usuario de Twitter es Dania Centeno y ahí seguimos en contacto para todo. Muchas gracias. Gracias. Si quieres compartir más información en el chat, yo paso la palabra inmediatamente a la diputada Margarita Escobar, que puede hacer como algunas consideraciones, y enseguida vamos cerrando esta parte. Espero que realmente que ustedes puedan seguir participando al menos un poquito en la discusión de grupos, porque me parece que es un debate súper interesante y muy poco simple de tener así en este momento. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quisiera hacer referencia a lo que acaba de decir nuestra amiga Dania. Efectivamente, las leyes tienen que cuidar meticulosamente, no vulnerar aspectos ya superados por la humanidad, como es la libertad de expresión, de asociación, el derecho al honor está garantizado en nuestra Constitución y tiene que respetarse de una o de otra forma. Y en ningún caso puede interpretarse como estigmatizar el uso de las tecnologías. Y quiero dejarlo eso bien claro, nuestra filosofía al impulsar todas estas leyes es potencializar el uso de las tecnologías. Y les doy un ejemplo. Yo soy de verdad la diputada que ha impulsado todas estas leyes. El Salvador no tenía ni una tan sola, pero hemos logrado la aprobación de la ley de firma electrónica. Esto para darle mayor certeza al uso de tecnologías. Hemos aprobado la ley de comercio electrónico con el mismo propósito. Ya pronto vamos a terminar la ley de protección de datos personales y habeas data, garantizando los derechos ARCO y además con perspectiva de género. Luego vamos con acceso universal a Internet y el
el otro proyecto que tiene que ver con la protección de derechos humanos. Aquí me quiero detener un ratito porque me parece muy importante recoger los principios del proyecto de ley que estamos presentando, que son universalidad e igualdad, derechos y justicia social, accesibilidad para todos, expresión y asociación, donde se garantiza que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información libremente en Internet, sin censura ni interferencias. Todo el mundo tiene derecho a asociarse libremente a través de Internet con fines sociales, políticos, etc. También es importante hablar de la diversidad como parte integral de ese proyecto de ley, de la igualdad, de las normas y de la institucionalidad. En ningún caso se puede legislar en materia de derecho digital o derecho de nuevas tecnologías, retrocediendo en los avances y principios democráticos que han logrado nuestros países. Eso lo quiero dejar muy claro. Y lo segundo, jamás puede interpretarse que el marco legal digital o de nuevas tecnologías significa una estigmatización en contra del uso de tecnologías. Nunca. Al contrario, los países que no tenemos nada hemos sufrido por no tener legislación de nuevas tecnologías, porque no ha potencializado por una razón, no da certeza jurídica. ¿Cómo se va a hacer una transacción legal si aquí no teníamos ni ley de firma electrónica? Si aquí no teníamos una ley de comercio electrónico, si todavía no tenemos una ley de protección de datos personales y habeas data. Lo dejo, quería, Dania y a todos colegas, reafirmar que en ningún caso significa la creación de un marco legal de nuevas tecnologías para países como El Salvador, que no tenía nada, significa ir en detrimento o en contra de la corriente o de regreso al siglo XV. Al contrario, nos da la posibilidad de ver al futuro, donde el COVID desnudó que las tecnologías ahora serán y son parte de lo que es virtual o de lo que es real. Yo coincido, Dania, y con todas las colegas, que hay que tener mucho cuidado en no sobrepasar los logros en estas materias, sino ver al futuro. Por último, tal vez decir que estamos trabajando una reforma a la Ley de Educación Superior Integral. ¿Por qué? Porque precisamente el marco legal está obsoleto en el marco de la educación superior. No solamente en niveles básicos. Ahora, yo sí creo que las sociedades necesitan leyes, no solamente conductas o protocolos, porque si usted no legisla, nadie cumple. Un protocolo que no es vinculante se suma más bien a la parte cultural de continuar ejerciendo violencia de género. Y lamentablemente algunas veces se tiene que ser en las leyes un poco precisa para decir que la violencia es violencia y que los jueces deben de tratar la violencia virtual de igual manera que la tratan la violencia real. Muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias a todas las panelistas de esta primera sección de nuestra conversación. Ha sido un gusto enorme escucharlas y de verdad me duele el corazón interrumpir la conversación. Espero de verdad que podamos seguir la discusión en los grupos. Yo voy a rápidamente presentar los grupos, los links, además de proyectados, están también en el chat, donde todas están conectadas. Entonces tenemos el primer grupo que va a contar con la facilitación de Carolina Caeiro, que ya participó también en el panel, y Juliana Guerra, que es parte del equipo de incidencia de derechos digitales, con foco en incidencia en espacios técnicos y en temáticas de seguridad digital, infraestructuras y tecnologías, y va a discutir justamente los desafíos de la participación en los espacios técnicos. El grupo 2 va a hablar sobre interseccionalidad y discriminación en políticas públicas a partir del uso de sistemas automatizados, y para eso contamos con Paz Peña, que es consultora e investigadora independiente sobre tecnología, derechos
Humanos y Género y es integrante de Acoso.online, una iniciativa para apoyar a víctimas de violencia de género online en 17 países de América Latina y Caribe. Contamos también con Nina Daora, que es estudiante de Ciencias de Computación e idealizadora del podcast Oguñé sobre las contribuciones de cientistas africanos al mundo y también idealizadora de Computación Daora, donde enseña conceptos de computación de manera simple y gratuita. El grupo 3 va a discutir la incorporación de la perspectiva de género en la moderación privada de contenidos, justamente algunos de los puntos que traía Dania al principio en su intervención, y para eso contamos con la participación de MS Capello, que es parte del equipo de Facebook, y Ana Fukelman, que es comunicadora social y especialista en educación digital, desarrolladora de Lunar App, la primera aplicación sobre el ciclo menstrual creada en Argentina, con enfoque en sustentabilidad y derechos humanos. Y el grupo 4, regulación de la violencia de género en línea a partir de leyes de sanción a la difusión no consentida de imágenes íntimas en la región, donde seguramente vamos a poder seguir discutiendo algunos de los puntos que traía la diputada Margarita Escobar ahora al final de nuestra sesión, y para eso contamos con la participación de Lulú Barrera, que es miembro de la colectiva feminista Luchadoras, y de Denise Albornoz, directora de investigación en hiperderecho enfocada en las temáticas de género, tecnología, violencia de género en línea y justicia de datos. Entonces, invito a que todas y todos ingresen al grupo de su preferencia, donde vamos a poder seguir discutiendo estas temáticas y pensando cómo responder desde nuestros sectores a los desafíos que se presentan en la región. Volvemos en algunos minutos. En cada grupo va a haber una notificación sobre el momento de volver. Recuerdo que los links para ingresar a los grupos están acá en el chat, y también las temáticas de los grupos proyectadas en esta pantalla en este momento.
Bueno, creo que estamos prontos para arrancar. Juliana ya se pudo volver a conectar, que va a ser la co-facilitadora de la sesión. Erika, tenemos acá una pregunta tuya, llegando tarde, ¿todos están en grupo? Sí, todos están en grupo ahora. Erika, y va a ser uno de los grupos de discusión donde vamos a conversar un poco sobre los desafíos en la construcción de estándares técnicos en línea y, digamos, cómo podemos abordar la gobernanza de Internet en la comunidad técnica desde un enfoque de género. Y bueno, Juliana, no sé si querés arrancar vos con algunos, una pequeña intervención, después yo puedo sumar unas palabritas. Ahora van a ver que tienen los micrófonos bloqueados, le vamos a ir pidiendo en tanto ya que somos un grupo chiquito, a la persona de soporte técnico que nos habilite a todos la posibilidad de activar nuestros micrófonos, así nada, tenemos una conversación un poquito más fluida, aprovechando que somos un grupo chico. Juliana, ¿querés empezar? No se te escucha, estás en mute. Te vemos en mute todavía. ¿No te está funcionando? No te está funcionando. Ok, bueno, entonces voy a arrancar yo para decir unos remarks hasta que, bueno, Juliana pueda hacer nada, digamos, funcionar su micrófono. Bueno, a ver, yo en realidad quería hacer, digamos, para problematizar, hacer un poco eco de lo que ya, digamos, comenté en el panel, digamos, dentro de lo que es el universo de la gobernanza de Internet, lo que es el desarrollo de políticas y estándares de Internet, entendemos que, digamos, alberga posibilidades muy concretas o muy tangibles de participación, que por ahí vienen a impactar, digamos, sobre aspectos muy específicos de cómo se gestiona Internet, pero bueno, que tienen un impacto importante, ¿no? O sea, tenemos un poco, como conté, las políticas de distribución de direcciones IP, en el caso del ACNIC, bueno, en el caso de ICANN hay múltiples espacios también para influir en lo que es la gestión de nombres de dominio, y bueno, Juliana, si recupera el audio para poder aportar, ella ha estado trabajando mucho en el ámbito del IETF, el desarrollo de protocolos, dentro de ese espacio, que nada, diría, de estos tres espacios que mencioné, quizás sea uno de los más importantes, más relevantes en términos de darle forma al Internet que conocemos todos, y bueno, eso claramente tiene nada, implicancias o impactos desde una perspectiva de género y una perspectiva del ejercicio de derechos humanos. Y bueno, yo siempre, digamos, lo que digo es que, a ver, en estos espacios hay veces que la participación, o sea, ya ni hablemos de participación diversa, es un desafío, digamos, de base. Digamos, vemos que se repiten mucho las mismas caras, las personas, digamos, que presentan propuestas son muchas veces las mismas, y cuesta, digamos, en líneas generales, atraer, digamos, por ahí gente nueva que juegue un rol activo en estos espacios, ¿sí? Entonces, bueno, arriba, digamos, o encima, digamos, de ese desafío de participación, de que, digamos, sí, que de por sí quizás tenemos en estos espacios de gobernanza, se suma obviamente lo que estuvimos hablando el día de hoy, que es el desafío, digamos, de lograr una participación más diversa, desde una perspectiva de género, de idioma, de países, entre otros. Y bueno, ahí la idea es que, bueno, garantizar, digamos, la protección de los derechos humanos, garantizar que se analice el impacto que puede tener la gobernanza de Internet en temas de género, empieza precisamente con nada, una participación plural en estos espacios. Así que bueno, nada, por mi lado, eso, digamos, como tema disparador o palabras disparadoras. Y bueno, me gustaría invitarlos a ustedes a que nos cuenten un poco, los que participan quizás de estos espacios, si es que alguno lo hace, nos cuenten cómo vivencian las barreras de participación, y bueno, también qué ideas o propuestas tienen para, bueno, transformar estas dinámicas. La idea es que tengamos un debate y, bueno, al final de la sesión vamos a volver al salón principal y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que conversemos acá, así que es una oportunidad también para que nada, ustedes aporten ideas y nosotros poder volcar eso a modo de resumen después en la sesión principal.
Bueno, no sé si alguien quiere empezar. Juli, no sé si pudiste resolver tu problema de micrófono, seguís en mute. Ah, yo te tengo que habilitar. Ahí va, ok. Ahí entendió, Caro. Ok, perdón. Juliana. Juli, no te estoy pudiendo habilitar. No sé si Marcio dice que estamos todos habilitados ahora a desmutearnos, así que Juli ya deberías poder hacerlo sola. Ahí va. Listo, ya, espero que me estén escuchando. Mil disculpas por el problema. Bueno, sí, yo soy Juliana Guerra, trabajo en derechos digitales y específicamente estoy desde hace un par de años tratando de participar en IETF, que es la Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet, que es un espacio predominantemente masculino, predominantemente blanco y predominantemente de los Estados Unidos y del norte de Europa. Y es un espacio que normalmente del que no hablamos mucho en espacios de gobernanza de Internet y menos en regiones como América Latina. Normalmente creo que las discusiones giran muy en torno a temas de regulación, a temas de moderación de contenidos, que tienen que ver como con los espacios donde interactuamos en Internet. Y en espacios como IETF y otros espacios de estandarización en el mundo, pues se están discutiendo como las leyes en las capas bajas, digamos, las reglas de cómo funciona Internet en las capas bajas. Entonces solemos pasar como desapercibido por qué estos espacios son también importantes, porque no tenemos, digamos, interacción directa como personas usuarias, no tenemos como interacción directa con estos protocolos que se están definiendo en estos espacios, pero la verdad es que así como cuando tenemos una interfaz que nos permite o nos impide hacer ciertas cosas, yo creo que la discusión que estaban teniendo ahorita estaba muy interesante respecto a si debemos hacer cambios legislativos o de protocolos. Creo que un poco, si lo miramos desde lo técnico, tenemos la misma discusión. Si lo pensamos un poco de ir hacia abajo en las reglas que tiene técnicamente Internet para funcionar. Normalmente pensamos mucho más en las interfaces, en los términos y condiciones que tienen las plataformas, pero más poco en las posibilidades técnicas que ofrece la infraestructura para transmitir información sobre cómo se aloja, dónde se aloja y quién tiene acceso a la información que tenemos. Y muy brevemente, pues contarles que en ese espacio, como les decía, que es predominantemente masculino, blanco y del norte, y puede sonar a cliché, pero la verdad es que es muy cierto. Además, como mencionaba Carolina, pues se habla en inglés, ese es el lenguaje de Internet, ese es el lenguaje de los sistemas informáticos, y cualquiera que quiera participar ahí, además de tener un conocimiento técnico, lo consideran ellos experto, debería también tener como un gran dominio del idioma inglés, y esto genera como muchas barreras para poder participar. Pero como desde la sociedad civil cada vez más estamos pensando, digamos en los últimos 10 años está mucho como creciendo la discusión respecto a cómo podemos también incidir en el diseño mismo de las tecnologías que utilizamos. Y ahí se hace como muy importante pensar también el diseño de esas tecnologías que solemos pasar desapercibidas. En IETF, digamos que así parecido a lo que contaba Carolina, desde hace unos años también se han venido implementando como muchas políticas para hacer este ambiente muchísimo menos hostil y para promover también la diversidad regional y de género principalmente. Y desde hace casi 25 años existe una lista que, a diferencia de lo que ocurre en el resto de IETF, el trabajo de IETF son listas de correo abiertas, de discusión en diferentes temas, y la única lista que no es abierta es la lista que se llama Sisters, jugando con el lenguaje de Systems y hermanas en inglés, y es una lista donde solamente participan mujeres, parte de la comunidad técnica, es la única que no está abierta, se necesita autorización para entrar ahí, y es un espacio seguro, un espacio cuidado, donde las mujeres pueden compartir no solamente temas técnicos, sino cualquier tema que se sienta, digamos, que tiene que ver con género, con la participación siendo mujer en estos espacios. Y como les digo, esta lista existe desde 1993.
y bueno, y esto se suma a políticas, digamos, de inclusión que existen desde hace 10 años. Sin embargo, la política de inclusión todavía no tiene ninguna muestra, digamos, efectiva de que esté de impacto. Pero, digamos, retomando la discusión que había ahorita en el contexto de pandemia, yo diría que hay como nuevas oportunidades y quisiera señalar como dos principalmente que creo que podrían aplicarse a muchas otras comunidades técnicas donde también es importante que haya como una incidencia, como hablar de temas de género, hablar de los problemas, de cómo hay muchas barreras que intersectan, ¿no? Y que nos impiden realmente pensar cómo queremos una Internet donde nos sintamos como incluidas y donde podamos participar de manera digna. Entonces, en el contexto de pandemia, como no nos podemos reunir, pues esta comunidad se ha visto en la necesidad de desarrollar herramientas y políticas que mejoren la calidad de la participación remota, lo cual, digamos, en términos de la participación regional, puede ser como una oportunidad interesante para participar. Y por otra parte, hay una discusión que hay en este momento muy fuerte respecto al manejo del lenguaje en los documentos técnicos. No sé si conocen las discusiones sobre términos como master slave o blacklist, whitelist, para definir la blacklist, términos inapropiados, o el master slave como un desarrollo central y algo que debería responder a lo que se propone desde un código master. Bueno, y esta discusión, digamos que viene juntándose a otras discusiones como más profundas sobre cómo transformar la cultura de trabajo dentro de IETF y cómo garantizar efectivamente la participación de grupos diversos allí. Entonces dejaría por ahí y sería muy interesante si podemos hablar como de algunas de estas temáticas. Gracias, Carlos. Excelente, Juli. ¿Alguien que se anime a compartir ideas, reacciones, comentarios? ¿Algún valiente? Voy a mencionar algunos nombres, perdón. Esto suele pasar a veces, ayuda a iniciar la conversación. Veo que está Ingrid García de Guatemala. Si no me equivoco, ahí va Ingrid, ¿cómo estás? Hola. Ahí va, colega de la CID. No sé si tenés, Ingrid, algo para compartir con nosotros, por ahí tu experiencia participando en alguno de estos espacios. No, generalmente, digamos, ¿qué te pareció el debate? Algo que nos quieras sumar. Pues no, muy contenta de haberlos acompañado. Realmente se vuelve uno también protagonista, ¿verdad? Aunque no sea panelista, pero finalmente sí son temas que nos tocan a todos los países de la región. Y pues también nos permite ver que no estamos tan alejados de otras iniciativas, ¿verdad? De lo que se está trabajando en otros países. Aquí directamente con el tema de mujeres me llamó la atención este grupo de trabajo porque estamos hablando de temas técnicos y la Superintendencia de Telecomunicaciones ha promovido por más de 5 años el tema que promueve la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el evento de las niñas en las TIC, que básicamente lo que se hace es promover que más niñas y mujeres jóvenes opten por carreras en la tecnología, ¿verdad? En las TIC. Y pues hemos tratado de involucrar a más centros educativos, a más mujeres, a más instituciones, ONGs. El Ministerio de Educación también ya adoptó esto dentro de su currículo y pues se promueve para que más mujeres y niñas escojan carreras tecnológicas. Sin embargo, en mi opinión particular, te puedo decir que yo me he dado cuenta en todos estos años que no se trata tanto de convencer a las mujeres o a las niñas, sino que es un tema cultural. O sea, más bien tendríamos que hablar también con las familias, con los padres, porque muchas veces las niñas ya tienen una estructura debido a la forma de pensar de su familia, como creció ella. Entonces, yo pienso que más que empoderar en sí a la mujer, a la niña, tenemos que trabajar también con las familias, con los padres. Por eso me gusta este grupo, veo que hay algunos caballeros, algunos hombres. Entonces, yo creo que el tema de género va más allá de que nosotras las mujeres nos empoderemos. Se trata también
de un tema cultural, de un tema de familia, y que finalmente lo que hacemos al trabajar con las mujeres es trabajar con un problema ya establecido. Debemos trabajar de raíz, ¿verdad? Tenemos que empezar por culturizar. Ahora bien, les quería compartir también, así rápido, en estos días de la pandemia me invitaron a dar una conferencia en línea para una iglesia, no sé, religiosa, ¿verdad? Entonces, pues como este virtual que estamos haciendo, pues yo preparé un tema, ellos querían conocer del teléfono inteligente. Y pues di la plática y tuvo transmisión en Facebook y luego me mandaron a mí cuántas personas me habían visto. Increíblemente, más de 1000 mujeres se conectaron. Mujeres de toda la República de Guatemala y también fuera de Guatemala. Me gustaría compartirles también las fotos porque son mujeres que están viéndome desde su teléfono en condiciones fuertes, pues, porque es toda la República. Inclusive tienen colgado el teléfono de un palo, de un palito así para tener señal. Es fuerte el tema de ver cómo está el tema de la conectividad, pero más allá de eso, que es un tema, pues, que tiene ahí sí que integral la solución es el potencial. ¿Cuántas mujeres tienen el deseo de aprender? Por eso me llamó mucho la atención ayer, Carolina, tu exposición del tema de alfabetizar, de capacitar a las mujeres. Yo creo que hay mucho potencial, tenemos mucho potencial. Y ya, me despido. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Ingrid. Bueno, veo también a Romina. Yo voy a invitar a algunas personas a hablar como para aprovechar el momento. Romina, NIC Argentina, ¿cómo estás? Veo que tenés la mano levantada además, así que abrí el micrófono nomás. Contanos un poco tu... Sí, ¿qué tal? Carolina, ¿cómo estás? Romina de NIC Argentina, un saludo a todos. En realidad había levantado la mano porque le quería hacer una pregunta a Ingrid sobre lo que estaba hablando, que me parece muy interesante. Esto de construir a las familias y a que sea un problema estructural, y no solo se trata de empoderar a la mujer, sino de todo su entorno y del lugar en que te ubican desde chica o los roles que te van asignando a veces sin maldad, sin intencionalidad, sin darse cuenta, ¿no? Sino como repetición de modelos. Lo que yo quería saber es, vos que venís trabajando con esto, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que le dicen a la familia? ¿Qué es lo que le dicen a las mujeres para que rompan con estos modelos de yo no puedo ser ingeniera, esta no es mi carrera, yo tengo que ir para otro lado? ¿Cómo trabajan con la familia y con las mujeres para deconstruir esta imagen que tienen de ellas mismas de que no van a poder o no es lo que me tiene que interesar? ¿Es una pregunta para mí? Sí. Sí, pues mira, increíblemente la pandemia nos dio esta oportunidad, porque fíjate que como en los años anteriores se han hecho eventos presenciales, se trabaja directamente con las niñas y las mujeres, pero hoy, por el tema de la pandemia, el evento se hizo de forma virtual y entonces las niñas estaban acompañados por sus profesores, por sus padres, por su familia, estaban en su casa. Entonces nos fue a nosotros más fácil llegar a ellos y tal vez ahí es que todavía no tenemos resultados ni mediciones, pero te digo que fue una bonita experiencia el trabajar también directamente con su entorno. Entonces me parece que podría ser una práctica que podríamos aplicar en varias actividades si hacemos algo dirigido a las niñas y a las mujeres, ¿verdad? Invitar a su entorno. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería un poco siguiendo con lo que proponía Ingrid. Creo que sí es muy interesante lo que planteas, este programa de Niñas en las TIC que está promovido desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ha servido mucho como para el fomento de un uso, digamos, más seguro de Internet. Y creo que también es interesante cuando mencionas cómo hay otras instituciones que también permiten un acceso a mujeres. Creo que en el panel del comienzo se mencionaba el tema de la ruralidad, ¿no? De estar fuera de los espacios urbanos, de los centros urbanos, del acceso mismo a los dispositivos. Y creo que todo esto es importante tenerlo en cuenta.
pero retomando lo que mencionabas respecto a la diferencia entre el empoderamiento de las mujeres, digamos, directamente y la necesidad de hacer un trabajo con las familias y en general con la sociedad como para transformar culturalmente a la sociedad, creo que también es interesante y quisiera como volver sobre el problema dentro de la comunidad técnica. Y creo que es muy interesante que estemos aquí participando personas que están dentro de la comunidad técnica latinoamericana, que no es muy común, ¿cierto? Si miramos, por ejemplo, las cifras de participación en espacios como LACNIC, que son por encima del promedio de la participación de mujeres en espacios técnicos, creo que está alrededor entre el 20 y el 25%, y eso es, digamos, bastante interesante de ver porque es expresión de una política concreta de inclusión de género, ¿cierto? Si miramos en un espacio como IETF, la participación no supera el 11%, que está más o menos dentro del promedio de participación de mujeres en la comunidad técnica a nivel mundial. Por otra parte, siendo parte de la comunidad técnica latinoamericana, quisiéramos también pensar y conversar sobre sus percepciones acerca de la participación de la región en estos espacios de gobernanza a nivel mundial, ¿cierto? Porque también, así como tenemos como una disparidad de género dentro de las comunidades técnicas, también hay una disparidad regional y sería muy interesante poder conversar respecto a qué significa eso y por dónde vemos posibilidades de participación al respecto. Yo creo que la experiencia que tiene el ACNIC es bastante relevante. Escuchando a Carolina y un poco lo que he seguido de la información que producen, de las investigaciones que han realizado, creo que el ACNIC está muy bien ubicado respecto a lo que pasa en otras organizaciones a nivel mundial. Creo que es una cosa que hace mucha falta, no sé, en mi experiencia, por ejemplo, en la IETF, si bien hay como muy buenas intenciones, también se creó como un código de conducta, también se creó un código, una política contra el acoso, se creó también un grupo, digamos, que recibe las denuncias y que se encarga de hacer estas investigaciones dentro de la organización. Pues al día de hoy no tenemos ninguna cifra, no tenemos datos que nos permitan ver si ha habido realmente un impacto o no. Tampoco tenemos datos discriminados por género, por ejemplo, de las personas que participan remotamente o físicamente en las reuniones, que creo que también es algo muy interesante que mencionaba Carolina ahorita mismo en el panel, que son cambios muy pequeños, pero que permiten por lo menos visibilizar el problema, ¿no? Y tratar de pensar cómo se soluciona. Entonces creo que estamos tocando distintos temas que tienen además que ver con interseccionalidad. Creo que eso encuentro muy interesante que mencionaba como Ingrid hace un rato, de cómo el problema es un poco más complejo que abrir espacios como para mujeres y trabajar directamente con mujeres, sin decir que esto no es algo muy potente, porque de todas maneras mujeres empoderadas también como que ayudan a que haya una transformación en sus propios entornos, ¿no? Pero bueno, creo que sería muy interesante si pudiéramos compartir respecto a lo que identificamos dentro de las comunidades técnicas de las que hacemos parte. No sé cómo lo ven, porque creo que también en los distintos países tenemos experiencias distintas también. Entonces, no sé, Carolina, si quisieras decir algo al respecto, o si de pronto las compañeras en Argentina, en Guatemala, quisieran compartirnos algo de cómo ven esta experiencia desde la comunidad técnica en sus países. Y no, por mi lado, escucharlos a ustedes. Nos quedan poquitos minutos antes de tener que volver a la sesión principal, así que aguardamos reacciones del grupo. Alan Ruiz, levantaste la mano, creo que puedes activar tu micrófono solo, ahí va, si querés comentar algo, te escuchamos. De Comtelca, ahí va. Buenos días, me encanta el panel y lo que han hecho esta mañana desde Comtelca como un organismo internacional que en principio sus miembros son en la mayoría reguladores, y un poco el tema que nos preocupa más es el tema del cierre de la brecha digital y la conectividad. Pero sí hay algo muy importante que quisiera tal vez comentar y que bueno, es parte
una parte tal vez pequeña de toda esta problemática, pero que digamos está un poco más alineado con los temas que hacemos, y es un poco ver cómo se conectan las mujeres, ¿verdad? Afortunadamente en nuestros países, pues no hay mucha diferencia, el porcentaje es casi igual entre la conexión de hombres y mujeres. El cómo se usa esa tecnología es lo que quizás sería súper importante. Como decía Juliana, la información nos ayudaría mucho a poder tener políticas públicas. Por lo pronto, en algunos países hay algunas estadísticas, pero no son muchos y tampoco son como en mucho detalle. Lo que sí es cierto es que hay un sesgo muy importante en lo que se refiere a las jefas de hogar conectadas, ¿verdad? Entonces, un poco las políticas que se están promoviendo es ver cómo logramos tener esa conectividad, que esa conectividad sea significativa, pero entendiendo que las jefas de hogar entran en una vulnerabilidad particular porque tienen menos acceso a los trabajos y probablemente la remuneración es aún menos. Estamos promoviendo que el tema de la conectividad en estos casos tenga algún tipo de subvención. Y, por ejemplo, en el caso de Costa Rica tenemos un proyecto súper interesante que se llama Hogares Conectados, y cuando estos hogares conectados, estos hogares son liderados por una mujer, esto, pues también hay unas tarifas especiales en estos casos. Y entonces esto ha ayudado a que eh, las jefas de hogar se incorporen a las tecnologías digitales, pero también sus hijos, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es proyectando esto hacia toda una generación, pero también va un poco más allá, porque un poco acá la idea, y creo que aquí es donde pienso que el término de empoderamiento toma mucho valor, es cómo poder dar herramientas a todas estas jefas de hogar para que dentro de sus actividades remuneradas introduzcan las tecnologías digitales y pues puedan tener mejores ingresos. Desde la perspectiva económica, es una oportunidad enorme porque estamos facilitando que, digamos, gran parte de la población se incluya dentro de estos mecanismos. Y bueno, estamos trabajando otros muchos más temas. Por ejemplo, estamos viendo con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial que está en Medellín, en el cual tenemos un convenio de cooperación. Estamos viendo cómo a través de la inteligencia artificial podemos determinar estos sesgos de género que en la de menos no son tan tangibles. Y hay algunos ejemplos y pues cuando ya tengamos el proyecto más avanzado sería súper interesante compartirlo con ustedes. Gracias. Excelente, muchísimas gracias por ese comentario. Bueno, nos quedan poquitos minutos antes de tener que volver. Veo conectado a Cristian O'Flaherty de ISOC. Cristian, no sé si nos escuchás, si querés hacer algún aporte. Gracias, Caro. Quería dar lugar a que las mujeres se expresaran. Solo quiero comentar que en el caso particular del IETF tiene múltiples dimensiones el problema. Para empezar, la misma comunidad es muy hostil incluso entre los propios participantes activos y eso muchas veces hace que uno tenga miedo en participar porque ve la agresividad entre los propios miembros de la comunidad, ¿no? Eso es un primer paso que deberían dar. Y después hay muchos otros factores, ya Juliana mencionó, ¿no? Temas como el idioma, y todo eso tiene que ver con resolver el problema interno, y además de eso están los temas de diversidad o cómo incorporar otros grupos, otras comunidades a las discusiones, porque si las listas de discusión están formadas por la misma comunidad que se reúne en los mismos lugares que son cómodos para esa comunidad, en el idioma que resulta cómodo, eso nunca evoluciona. Entonces, no solo hay que cambiar esa cultura interna, sino que hay que incorporar más diversidad de todo tipo. Y
Y después está un problema aún más complejo que tiene que ver con la participación en temas tecnológicos de las mujeres, ¿no? En general, las carreras de ingeniería y las carreras técnicas tienen muy poca participación. Nuestros foros de operadores tienen muy poca participación de mujeres, aunque ha mejorado mucho. Hay a veces temas más complejos que tienen soluciones también difíciles de conseguir. Sí, yo quisiera también, bueno, ya para ir cerrando, porque tenemos que sumarnos ya para la parte final del panel general, creo que sí es resaltar un poco lo que menciona Cristian, que además no es solamente en IETF, sino que, bueno, con las particularidades que tienen las distintas organizaciones y los distintos espacios donde se encuentra la comunidad técnica, creo que es una constante. Son espacios hostiles, son espacios con bajísima participación de mujeres y en general con muy poca diversidad. Y desde hace varios años se vienen produciendo investigaciones, todavía muchas de estas en Estados Unidos, en universidades de Estados Unidos, por parte de empresas en Estados Unidos o de instituciones allá mismo, que es donde está la mayor parte de la industria, por lo menos en lo que tiene que ver con el mercado de América Latina, donde se viene señalando la importancia de que las comunidades que desarrollan, que implementan estas tecnologías sean más diversas. Es decir, se ha demostrado que comunidades técnicas más diversas producen tecnologías muchísimo más inclusivas. Y creo que es importante como que podamos, a manera de cierre, como que podamos establecer una relación. Yo siento que, y creo que es importante, es bueno pensar en la importancia de que la tecnología que producimos y sobre la cual estamos trabajando es para las personas que la están utilizando. Yo creo que hay un valor muy grande en entender eso. Es para las personas, por ejemplo, como mencionaba Alan, para las personas que son cabeza de hogar, ¿cierto? Para las madres de familia, para las mujeres que pueden estar siendo violentadas en Internet, cómo producir una mejor Internet donde estas personas se sientan a salvo. Sin embargo, también es importante mirar un poco para adentro las instituciones y las empresas desde donde estamos trabajando y cómo desde nuestra propia práctica laboral podemos contribuir a que estas tecnologías realmente cumplan su objetivo de ser espacios seguros y espacios para la participación digna de las personas, no importa su condición de género, de raza, de clase, ¿cierto? Entonces, es una invitación que dejamos, es pues bien interesante. Yo creo que en los espacios de gobernanza solemos tener todavía muy lejanos el tema técnico del tema de derechos humanos y del tema de género, por ejemplo, y necesitamos tratar de acercarlo cada vez más. Y creo que desde las comunidades técnicas es muy útil poder mirarnos hacia adentro y seguir trabajando. No digo que eso no esté pasando ya, creo que Carolina fue muy clara contando la experiencia en LACNIC, y esto está pasando en muchas partes, pero creo que sigue siendo, sí, hay mucho camino por recorrer en cómo transformar las mismas dinámicas de trabajo y los espacios donde estamos trabajando para que eso se vea reflejado en las tecnologías que estamos produciendo e implementando en nuestras regiones. Entonces, nada, Carolina acaba de poner el link del panel central para que regresemos. Es el mismo panel donde se conectaron al comienzo. Agradecerles muchísimo la participación en este espacio y ojalá podamos seguirnos encontrando y tratando de fortalecer a las comunidades técnicas para que haya un mejor reconocimiento de los derechos humanos y también de la diversidad y de la importancia de la inclusión. Entonces, bueno, nos encontramos en el link. Muchísimas gracias. Ya nos vemos por allá. Yo me voy a desconectar. Caro. Sí, Adri, dime. Tú entra con el otro link, ¿te acordás? Sí, con sí, el sí. de panelista. Juliana, justo te iba a decir lo mismo. Nos pidieron que te recordemos que entres con el link de panelista. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, nos vemos.